Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de chismorreos turcos. Espero que este día les esté sonriendo y que la energía positiva los inunde por completo. Hoy, como bien saben, tenemos un festín de información jugosísima. Un notición que sé que los va a poner a saltar de la emoción. Ya lo leyeron en el título, y sí, estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque la fábrica de rumores está echando humo y apunta a alguna nueva canción romántica. ¡Ay, mi corazón palpita a 1000 por hora! ¿Será una colaboración musical en toda regla? ¿La banda sonora de un proyecto ultra secreto que están cocinando a fuego lento? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Así que acomódense, agarren su botana favorita y vamos a desmenuzar este misterio. Pero antes de zambullirnos en esta piscina de especulaciones y posibilidades, quiero recordarles lo especiales que son para mí. Si este tipo de contenido les apasiona, si disfrutan enterándose de los últimos cotilleos y novedades de sus estrellas turcas preferidas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante cuando subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es el combustible que me impulsa a seguir trayéndoles la información más fresca y exclusiva. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de fanáticos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, hablemos de lo que realmente nos interesa, Can Yaman y Mehmet Özdemir. La pareja que incendió nuestras pantallas y conquistó nuestros corazones en Erkenci Pájaro Soñador, una telenovela que se convirtió en un auténtico fenómeno global. La química entre ellos era electrizante, la pantalla parecía explotar de tanta energía. Y aunque después del final de la serie sus caminos se bifurcaron, tanto a nivel personal como profesional, los fans, fieles a sus sueños, nunca perdieron la esperanza de verlos reunidos nuevamente. Y parece que, quizás, la esperanza esté a punto de florecer como las flores en primavera. La verdad sea dicha, la noticia de esta posible canción romántica surgió hace apenas unos días, como una chispa que encendió un reguero de pólvora en las redes sociales. Todo comenzó con unas cuantas pistas, sutiles pero muy reveladoras, que tanto Can como Mehmet compartieron en sus perfiles de Instagram. Primero, Can publicó una fotografía en un estudio de grabación profesional, donde se le veía completamente concentrado, con unos audífonos puestos y una expresión de máxima concentración, como si estuviera a punto de interpretar una melodía que le llegaba al alma. El pie de foto era deliberadamente ambiguo, algo así como, grandes sorpresas se avecinan. Imagínense el revuelo que se armó. Una auténtica explosión de especulaciones y teorías entre sus millones de seguidores. Todos se preguntaban, ¿qué trama Can? ¿Qué sorpresa nos tiene preparada? Unos días después, fue Mehmet quien echó más leña al fuego, alimentando aún más las llamas del rumor. Ella subió una historia a Instagram donde se la veía cantando en lo que parecía ser un estudio casero, un espacio íntimo y personal. La canción que interpretaba era una balada romántica, con una letra bastante emotiva que hablaba de un amor perdido, de la añoranza, del dolor de la separación y de la ferviente esperanza de un reencuentro, de una segunda oportunidad. Aunque no reveló el título de la canción ni mencionó a Can en ningún momento, los fans, con su agudo sentido de la intuición, conectaron rápidamente los puntos y llegaron a una conclusión inevitable: algo gordo se estaba cocinando entre Can y Mehmet. El universo les estaba enviando señales claras. Pero, ¿qué tan sólido es este rumor? ¿Tenemos alguna confirmación oficial? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y nos obliga a usar nuestras mejores dotes de detectives. Hasta el momento ni Can ni Mehmet han emitido un comunicado oficial, ya sea confirmando o desmintiendo la noticia. Sus representantes se han mantenido en absoluto silencio, alimentando aún más la incertidumbre, la intriga y la emoción desbordada de los fans. Sin embargo, precisamente esa falta de una negación rotunda es lo que le da tanta credibilidad al rumor. Si no fuera cierto, ¿por qué no lo habrían negado de inmediato, cortando de raíz todas las especulaciones? El silencio, en este caso, parece hablar más fuerte que las palabras. Además, hay otro factor crucial que contribuye a la verosimilitud de esta noticia: la relación que Can y Mehmet han mantenido a lo largo de los años. Después de Erkenci, si bien no volvieron a trabajar juntos en otros proyectos audiovisuales, siempre se han mostrado respetuosos y amigables el uno con el otro. Se han dedicado mensajes de apoyo mutuo en las redes sociales, han comentado las publicaciones del otro y se han dejado ver en eventos públicos, siempre mostrando una actitud cordial, profesional y llena de camaradería.
Esto sugiere que, a pesar de no ser pareja en la vida real, al menos que sepamos, guiño guiño, existe una conexión especial entre ellos, una química que trasciende la pantalla y que podría fácilmente traducirse en una colaboración musical exitosa, en un proyecto que explote todo su talento y que haga vibrar los corazones de sus fans. Ahora vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a especular un poco sobre lo que podría significar esta posible canción romántica. La teoría más popular, la que más resuena entre los fans, es que se trata de la banda sonora de una nueva serie o película que ambos protagonizarían. Imaginen por un momento la inmensa alegría de ver a Khan y Demet juntos nuevamente en la pantalla, interpretando una historia de amor conmovedora, con una canción compuesta especialmente para ellos, una melodía que capture la esencia de su relación. Sería un sueño hecho realidad para muchísimos fans alrededor del mundo. Una fantasía que muchos han alimentado durante años y que ahora podría estar a punto de materializarse. Otra posibilidad, no menos atractiva, es que se trate de un proyecto musical independiente, una canción que ambos hayan querido grabar desde hace tiempo y que finalmente hayan encontrado el momento perfecto para hacerlo. Tal vez quieran explorar sus facetas artísticas más allá de la actuación y sorprender a sus seguidores con su talento musical, demostrando que son artistas multifacéticos y capaces de brillar en diferentes disciplinas. Recordemos que Can Yaman ya ha demostrado su habilidad para cantar en algunas ocasiones, con su voz grave y seductora, y Demet Özdemir también tiene una voz muy dulce y melodiosa, así que una colaboración musical entre ambos sería algo muy interesante, prometedor y sin duda un éxito asegurado. También existe la posibilidad, aunque menos probable, de que se trate de una campaña publicitaria, de una estrategia de marketing para promocionar algún producto o servicio. A veces las marcas contratan a celebridades de renombre para que graben canciones pegadizas y protagonicen anuncios llamativos, y esta podría ser una táctica para generar impacto y atraer la atención del público. Si bien esta opción es menos romántica que las anteriores, no podemos descartarla por completo, ya que Khan y Demet son figuras muy populares, con una gran influencia en las redes sociales y muy solicitadas por las marcas para promocionar sus productos. Independientemente de cuál sea la verdad detrás de este rumor, lo que sí es innegable es que la posibilidad de una canción romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una gran expectación y una oleada de emoción entre los fans. Todos estamos ansiosos por saber si esta colaboración se hará realidad, y en caso de ser así, cómo sonará la canción, qué ritmo tendrá, qué historia contará y sobre todo, cómo nos hará sentir. Mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir especulando, teorizando y soñando con la posibilidad de ver a nuestros ídolos juntos nuevamente. Podemos revivir los mejores momentos de Erkenci-Kuş, rememorar las escenas más románticas y divertidas, escuchar las canciones que han interpretado en el pasado y dejar volar nuestra imaginación, visualizando cómo sería su colaboración musical y cómo nos emocionaría. Y hablando de Erkenci-Kuş, ¿cuál es su escena favorita de Khan y Demet en la serie? Déjenla en los comentarios. Me encantaría saber cuál fue el momento que más les robó el corazón, la escena que los hizo suspirar y por qué. Ahora hablando un poco más sobre las carreras individuales de Khan y Demet, ambos han seguido cosechando éxitos después de Erkenci-Kuş. Can Yaman se ha consolidado como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, protagonizando series como Bay J y Sandokan, y trabajando en proyectos en Italia y otros países. Su carisma arrollador, su talento innato y su atractivo innegable lo han convertido en un ícono para muchas personas alrededor del mundo, en un referente de la actuación y en un embajador de la cultura turca. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando con luz propia en la televisión turca, protagonizando series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, y demostrando su versatilidad como actriz, su capacidad para interpretar diferentes roles y su talento para transmitir emociones. También ha incursionado con éxito en el cine, participando en películas como Aşk Taktikleri y Aşk Taktikleri 2, y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos, dedicados y comprometidos con su trabajo, y han sabido construir carreras sólidas y exitosas, superando obstáculos y desafiando las expectativas. Por eso, la idea de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en una canción, es tan emocionante, atractiva y genera tanta expectativa entre los fans, quienes sueñan con verlos brillar juntos una vez más. En fin, mis amo. Res, este ha sido el chismecito del día.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la posible colaboración musical entre Can Yaman y The Method Demir. Recapitulando brevemente, hemos hablado del rumor que ha estado circulando con fuerza sobre una posible canción romántica entre Can y Demet, de las pistas que ambos han dado en sus redes sociales, de las posibles interpretaciones de esta colaboración, de las carreras individuales de ambos actores después de Erkentzikos, y de la gran expectación que ha generado esta noticia entre los fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta noticia. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este rumor? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos nuevamente? ¿Qué tipo de canción creen que cantarían? ¿Qué estilo musical les quedaría mejor? Compartan sus ideas, sus opiniones y sus fantasías. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y no se pierdan ningún chisme jugoso. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás pronto tengamos noticias oficiales sobre esta colaboración. Crucemos los dedos.